Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Quisiera traer una reflexión de la palabra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 27, que dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es cierto que la palabra de Dios nos enseña a esperar en Dios, a confiar en Dios, pero sin lugar a duda hay muchas cosas que nos intrigan, que nos afanan en la vida y que deseamos que nos cobijen, deseamos tenerlas en nuestro hogar, y hay muchas cosas que uno quisiera tener. Y entre esas cosas hay muchas promesas de Dios que están latentes y que están pendientes en nuestra vida, a tomar posesión de nosotros, a hacerse visibles en nuestra vida, y yo creo que nosotros podríamos disfrutar de esas bendiciones. La palabra de Dios es clara y dice: ¿quién de nosotros, por más que se afana, o por más que quisiera, dice, pudiera ser más grande? No se podría. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que tal vez no afanándonos, pero esperando en el Señor, yo sé que puede Dios hacer muchas cosas favorables en nuestra vida. Entonces, en esta tarde quisiera que reflexionáramos sobre tres aspectos que nos marcan pautas, tal vez no para añadir una mayor estatura a nuestra vida, pero sí para ser bendecidos, sí para alcanzar algunos de nuestros afanes, algunos de nuestros objetivos en la vida, algunos metas en la vida. Y quisiera compartir con esto. Entonces, yo le he puesto como título a este sermón: añadiendo un codo más a nuestra estatura. La palabra de Dios dice aquí en el Evangelio que por más que nos afanemos, tal vez no podemos nosotros añadir un codo más a nuestra estatura, pero ¿qué hay si nosotros buscamos a Dios, si le pedimos a Él, y esperamos en Él? Tal vez nosotros no podamos añadir un codo a nuestra estatura, pero Él sí puede hacernos más grandes. Y sobre eso quisiera que reflexionáramos. El primer consejo que yo puedo ver es si somos nosotros obedientes. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 2 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos obedientes y ponemos por obra sus mandamientos, las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Es decir, nosotros no podríamos por sí solos alcanzar esas bendiciones, pero el hecho de ser obedientes, Dios va a hacer que esas bendiciones incrementen sus pasos y nos alcancen. En Centroamérica hay unas hormigas en el Amazonas, en el que es curioso que ellas se dan a la tarea de ir y cortar hojas de los árboles y llevarlas a su madriguera o llevarlas hacia su nido. Y estas hormigas pues cortan hojas 2, 3 veces o mucho más grandes del tamaño de ellas mismas, y las llevan todas hacia su madriguera, y es curioso ver el desfile de cientos o miles de hormigas hacia una sola madriguera tratando de meter aquellas hojas. Cuando yo miraba aquellas imágenes por primera vez, yo creía que esas hormigas se alimentaban de esas hojas, pero viendo esos documentales, dice que las hormigas en realidad no comen esas hojas, pero ellas van y cortan esas hojas y las llevan a su madriguera. Entonces, cuando aquellas hojas verdes entran a su madriguera por estar en la humedad y bajo tierra y en la oscuridad, esas hojas empiezan a descomponerse. Cuando aquellas hojas empiezan a descomponerse, empiezan a formar un hongo. Y el hongo es el alimento de las hormigas. Es decir, las hormigas, por más que ellas se afanen, no pueden producir hongos. Pero sí pueden ir y cortar hojas de árboles y traerlas a su madriguera, y las hojas de los árboles harán lo que ellas no pueden hacer por mucho que se afanen. Y es curioso porque ellas dicen que van y cortan las hojas y las meten a su madriguera, y las hojas producen lo que ellas necesitan. Así es la palabra de Dios.
Nos dice el Evangelio que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo, por más que nos afanemos. Hay ciertas cosas en nuestra vida, hermanos, que no podemos hacer nosotros. ¿Cuántos deseos no hay en nuestra vida truncados porque no podemos hacerlos? ¿Cuántos quisiéramos ver a un ser querido ser sanado, ser tocado, ser transformado? ¿Cuántos quisiéramos no tener paz, bendición? Tantas cosas que si uno pudiera hacerlas, las haría. Pero no podemos, es decir, no están en nuestras manos hacerlo. No está en nuestro poder hacer aquello. Pero la palabra de Dios nos dice que hay alguien que sí puede hacerlo por nosotros. Y ese es Jesús. Ese es Dios. Es decir, nosotros, hermanos, no podemos añadir, por más que nos afanemos, un codo a nuestra estatura. Pero sí podemos traer a Dios a nuestra vida y Dios sí puede hacer algo por nosotros. Y es esto lo que dice Deuteronomio. Dice, si tú pusieres por obra los mandamientos que Jehová tu Dios te da hoy y los pusieres por obra, dice, entonces las bendiciones te alcanzarán. Entonces Dios hará sobre tu vida llover bendiciones que tú no puedes obtener. Es decir, que en tu afán deseas obtener aquello, pero tú por tus logros o por tus méritos no podrás. Pero Dios sí puede hacerlo. Es como tener un hermano mayor, ¿verdad? Que uno desea cortar tal vez la fruta más alta y no puede, y por más que se alcanza no puedes, pero tienes al hermano mayor, entonces le pides la ayuda y él viene y él tiene la estatura, tiene la fuerza y puede llegar donde tú no llegas. Y entonces la corta él por ti y te la entrega. Así es Dios con nosotros. Hermanos, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por más que nos afanemos, no podremos lograr algunas cosas, pero Dios de nuestro lado sí puede. Y el consejo de esta tarde es que procuremos tener a Dios de nuestro lado para que esas cosas imposibles, esas cosas pendientes en nuestra vida sucedan. Y no sucedan por nuestros méritos o por nuestros logros, sino porque Dios está con nosotros. El consejo de esta tarde es, hermano, procura tener a Dios de amigo. Procura que Dios esté de tu lado. Para que Él, las cosas que parezcan inalcanzables, Él las tome por ti y te las entregue. Y eso es una bendición. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio que si nosotros somos obedientes y ponemos por obra sus mandamientos, Dios estará con nosotros o de nuestro lado y Él nos hará crecer ese codo que por mucho que nosotros nos afanemos, no lo alcanzaremos nunca. Este es el primer consejo que la palabra de Dios nos da. Si nosotros estamos bien con Dios y somos obedientes a su palabra, Dios estará de nuestro lado y será Dios quien pelee por nosotros. Y eso es una gran bendición. El siguiente consejo que te puedo dar, o la siguiente forma que nosotros podemos añadir un poco más a nuestra estatura o alcanzar esas cosas que parecen imposibles, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, y se llama diligencia. La diligencia en nuestra vida es importante. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al 6, déjate leo la historia, y dice: y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, te ha oído tus oraciones y ha visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Dice: al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a tu ciudad de la mano del rey de Asiria. Dice la palabra, es
sorprendente este pasaje en el que dice que Ezequías se enferma y se enferma de muerte. No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad de muerte, que él sabía que ya estaba destinado a morir por esa enfermedad. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló al profeta Isaías y le dice, lleva una palabra a mi hijo, dile que va a morir, que ordene su casa porque va a morir. Y Ezequías, en cuanto él recibe la palabra, él no se queda de brazos cruzados, él es diligente. Él es diligente. Es decir, va el profeta Isaías y le dice, el Señor dice que vas a morir, ordena tu casa y vas a morir. Y dice la palabra de Dios que Isaías se da la vuelta, y cuando se da la vuelta, Ezequías dice que se postra y empieza a orar a Dios. Empieza a pedirle a Dios misericordia y empieza a pedirle a aquel que lo puede hacer crecer un pie más. Él ya no puede ser sanado. Tal vez él era el rey. Él tenía los mejores médicos a su alcance, tenía la mejor medicina a su alcance. Él tenía todo, pero él no podía, humanamente él no podía ser sanado. Él sabía que esa bendición de la sanidad no estaba en sus manos, que por más que él se había afanado, no podía conseguirlo. Pero cuando es amonestado con aquella palabra y le da aquella palabra a Isaías, entonces Ezequías busca a aquel que lo podía sanar. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre se postra y le pide misericordia a Dios y le dice, ten memoria de lo que yo he hecho, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios, lo sorprendente es de que todavía Isaías no salía de la casa del rey, del palacio, dice que apenas iba en los patios, todavía apenas iba a salir. Y recibe la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Regrésate. Porque he decidido sanar a mi siervo Ezequías, y no solamente eso que lo sano, sino que le prolongo la vida todavía 15 años más. Y no solamente le prolongo la vida, sino que lo libro de sus enemigos. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Este hombre, hermano, no podía hacer eso. Él, por más que se había afanado, no podía. Tal vez había consultado ya a todos los médicos, había gastado mucho y no podía haber sido sanado. ¿Quién le añade 15 años más de vida? ¿Qué doctor te puede recetar 15 años más de vida? ¿Qué hombre te puede sostener y decir, yo te añado 15 años más? ¿O qué alimento? O no sé, ¿verdad? Algo que nos pueda garantizar que nos están dando 15 años más. Nadie. Y lo otro, una palabra que le dice, te libraré de tus enemigos. Yo pelearé por ti, yo cuidaré de tu casa, yo velaré por ti. 3 promesas que este hombre se ganó tal vez en 10, 15 minutos. Viene Isaías con él, le da una palabra, Isaías se regresa. Cuando se da la vuelta a Isaías, dice la Biblia que todavía Isaías no salía de la casa y la respuesta ya estaba. Eso es maravilloso, eso se llama diligencia. Diligencia. No dejó las cosas para después, no se cruzó de brazos, no aceptó la palabra y se resignó. Fue diligente, buscó a Dios, buscó a aquel que lo podía ayudar. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos descubierto verdades bíblicas en la palabra? Riqueza que nos habla nuestro espíritu, que nos grita nuestro espíritu, y cuántos de nosotros tenemos el arrojo de vivirlas o de hacerlas válidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos descubierto algo en la Biblia, alguna promesa real para nosotros? ¿Y quién de nosotros no ha ido y se ha postrado y ha orado a Dios y le ha dicho, ¿sabes qué? El otro día leyendo la palabra me encontré con una promesa que es para mí. Te pido que sea real hoy en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no podríamos hacerlo? Tal vez nosotros no podemos ser sanados con nuestra autoridad, tal vez tenemos los recursos y podríamos ir de médico en médico y de tratamiento en tratamiento, pero solamente Dios es el que hace el milagro. Solamente Él hace el milagro.
Dios es aquel que nos da la gracia y el poder para acrecentar un pie más de nuestra estatura. Por más que uno se pare de puntitas, ¿verdad? Uno no va a poder. Pero Dios viene, mire, y nos toma así de nuestra cintura y nos levanta, y entonces logramos aquellos que no hemos logrado por nuestros propios méritos. Así es que te animo a que seas obediente, te animo a que seas diligente, a que hagamos las cosas que se nos están requiriendo, que no solamente lo prometamos, ¿verdad? Porque la obediencia y la diligencia es una cosa, son cosas diferentes. Tal vez puedan ser muy parecidas, pero son diferentes. Por ejemplo, aquellos dos jóvenes, cuando su padre va y les dice, ¿quién esta mañana puede ir y ayudarme en la viña? Y uno de ellos le dice, sí, yo voy a ir. Y el otro dice, no, no voy a ir. Uno de ellos estaba creyendo y estaba confesando que sí iba a ir. Estaba demostrando que era obediente a su padre y le dice, yo voy a ir. Y tal vez el otro que dijo que no era obediente, dijo, no, yo no iré. Pero dice el pasaje bíblico que el que dijo que iba a ir al final no fue. Es decir, el obediente al final no fue. El que dijo que iba a ir no fue. Pero el que dijo que no iba a ir, al final fue diligente porque fue. Aunque al inicio dijo no iré. Demostró que a lo mejor no era obediente, pero fue diligente al final. Y al final podríamos decir fue el obediente también. Pero se nota más la diligencia. Entonces podríamos decir somos obedientes, creemos en la palabra, la recibimos, pero ¿cuántos de nosotros vamos y la vivimos y la ponemos en práctica como este rey? Como Ezequías, que cuando se le da la palabra inmediatamente se da la vuelta, se postra y le pide al rey y hace efectiva esa palabra. Entonces te animo a que podamos ser obedientes y que podamos ser diligentes para que Dios pelee por nosotros y Dios nos bendiga. Por último, la permanencia o la espera en Dios. Esto es importante para nosotros también y con esto termino. Y para ello quisiera leer 2 versos. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 6. Dice, y después apareció a más de 500. El apóstol Pablo está hablando de Jesús. Y dice que se le aparece a más de 500 personas, dice a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Pablo está diciendo que Jesús se apareció a más de 500 personas antes de ascender a los cielos. Pero Hechos capítulo 1, verso 15, dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y de los reunidos eran como 120 en número. Es decir, Corintios dice que Jesús se apareció a más de 500 personas antes de ascender a los cielos. Podríamos decir, había confirmado un grupo, una hermandad, una iglesia de más de 500 personas. Pero cuando Él asciende a los cielos, dice que esas más de 500 personas tal vez empezaron a reunirse en el aposento alto. Pero paulatinamente por la persecución, paulatinamente porque Él ya no estaba ahí y en lo que tardaron en organizarse, en fin, muchos factores hicieron que muchos de esos 500 empezaran a ir y a desanimar paulatinamente. Y esto es muy interesante, hermanos. Jesús dejó a más de 500 personas confirmadas en una reunión. Pero dice la palabra de Dios que al final solo 120 lograron ser bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, ese grupo era el único que estaba ahí esperando la promesa que Jesús les había dicho. Jesús les dijo, no quiero que se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y a todos les hizo esta promesa, pero paulatinamente mucha gente se desanimó, mucha gente no quiso esperar, no permaneció, simple y sencillamente no permaneció, se desanimó, dejó las filas por muchos factores. Y la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo llegó, solo encontró 120 y con esos 120 empezó la iglesia
se fundó la iglesia. Pero desertaron muchísimas personas, más de la mitad, muchísimas personas desertaron, se desanimaron, dejaron de ir. La gran pregunta que hoy nos hacemos muchos pastores es: ¿cuántos hermanos regresarán a nuestras iglesias? La pregunta que yo te digo hoy: ¿regresarás tú a nuestra iglesia de nuevo? Después de tantos meses, después de todo esto que hemos vivido en la pandemia, ¿tendrás esa permanencia? ¿Querrás que tu Dios pelee por ti? ¿Querrás añadir ese codo que tanto anhelas en tu estatura y que tú sabes que nadie más te lo puede dar? Esos deseos que tú tienes, esos anhelos que tú tienes, esos pendientes en tu vida, tú sabes que tú y yo no podemos lograrlo solos. Pero si generamos en nuestra vida un ambiente de santidad, de presencia de Dios, Él puede pelear por nosotros. Él puede lograr por nosotros lo que nosotros no lograremos en nuestras fuerzas. La palabra de Dios dice que aquellas 120 personas que esperaron fueron las que fueron bautizadas. Recientemente se celebró la gran rifa del avión presidencial. No sé cuántos compraron cachitos, si tú compraste algún cachito. Y una vez que uno compra el cachito, déjame decirte que uno no tiene que hacer nada más que esperar a que se celebre la rifa y esperar simple y sencillamente. No hay que desanimarse, no hay que hacer absolutamente nada, solo hay que tener el cachito en la mano. Y mucha gente en su momento tal vez hizo ahorros, hizo un esfuerzo económico y fue y compró un cachito y simplemente esperó la rifa. Y cuando llegó la rifa y muchos de ellos salieron beneficiados con ese gran premio. Qué bueno, porque solamente les costó esperar algo que ya habían hecho. Por ahí dice un dicho: crea fama y acuéstate a dormir, ¿verdad? Y que tiene mucho sentido. En el Señor, si nosotros hacemos algo para Él y tenemos una promesa de Dios real en nuestra vida, ¿por qué no esperar en Él? ¿Por qué no ser pacientes en sus caminos? Yo te animo a que no te desesperes. Si tú has recibido una promesa de Dios y has pensado que Dios se ha demorado, o que Dios te ha olvidado, o que a Dios se le pasó por alto aquella promesa que hizo, déjame decirte que Dios no lo ha olvidado. Que no te desanimes por eso. Espera en Dios, ten paciencia, permanece en Él y Él te hará más grande de lo que tú crees. Él te tomará en sus brazos y te hará crecer ese pie que aparentemente uno no puede alcanzar. Te animo esta tarde a que seas obediente, a que seas diligente y a que permanezcas en los caminos de Dios, que tengas paciencia. Y créeme que estas cosas y muchas otras que vienen en la palabra de Dios harán que podamos crecer ese pie de estatura. Tal vez nosotros, por más que nos afanemos, nosotros no podremos hacerlo. La palabra de Dios es clara, dice: ¿quién puede afanarse y hacer crecer su estatura un pie? Nadie. Pero qué de invitar a Dios a nuestra vida, de permitir que Dios esté a nuestro lado y Él pelee por nosotros y nos alcance lo que nosotros no podemos tomar. Que Dios te bendiga. Te animo a que sigas adelante en esta tarde.